Hola jóvenes, continuando con el tema de fuerzas internas de transformación del relieve, vamos con la segunda parte que tiene que ver con el vulcanismo. Algunos no están de acuerdo con el término vulcanismo porque tiene que ver con un proceso que se da en la superficie. Otros prefieren llamarle magmatismo. Entonces vamos a ver ahí cuáles son las diferencias del vulcanismo o del magmatismo. Recordando la primera parte, nosotros teníamos dos formas en que las placas se unían o se separaban. Uno era la convergencia y uno era la divergencia. De igual manera se van a formar los volcanes. Si nosotros hablamos de un proceso magmático externo y un proceso magmático interno, vamos a cambiarle de nombre. Por ejemplo, cuando es externo, nosotros le decimos proceso extrusivo. Y cuando es interno, nosotros le llamamos proceso intrusivo. ¿Qué significa extrusivo o intrusivo? Es si el magma llega o no llega a salir en lo que nosotros conocemos popularmente como un volcán. Por ejemplo, en el extrusivo, nosotros tenemos un volcán, presenciamos el cráter, y entonces vamos a ver que el magma sobresale de ese cráter, lo que nosotros conocemos popularmente como lava. Como nosotros vemos la lava, ya se convierte en un proceso externo o extrusivo. ¿Qué otras cosas podemos ver que se pueden formar en procesos extrusivos? Vamos a poder divisar, por ejemplo, coladas de lava, mangas volcánicas, podemos ver rocas volcánicas que afloran del volcán y por lo tanto es un proceso extrusivo. En algunos lugares ustedes van a poder divisar que la mayoría de personas van a fuentes termales formadas por volcanes. Estas fuentes termales están al lado del volcán, por lo tanto han tenido que formarse por la acción de salir el vapor de este volcán del magma interno. También en algunos casos nos vamos a dar cuenta que en vez de salir lava, solamente sale polvo, o en estos casos sale ceniza, o vemos también que sale como un humo, lo que se conoce como geyser. Toda aquella manifestación magmática que veamos en la superficie es producto del vulcanismo extrusivo. Ahora, ¿qué vendría a ser el intrusivo? Puede o no haber un volcán, porque el volcán en sí ya es un proceso extrusivo, o puede simplemente ser la superficie llana. Pero ¿qué pasa con el magma? El magma no sale hacia la superficie, está adentro. ¿Y cómo podemos ver que el magma se desplaza? Se desplaza por rocas encajantes. Estas rocas encajantes cambian de nombre. Por ejemplo, si hablamos nosotros de las rocas más grandes que se encuentran al fondo de lo que vendría a ser el volcán o proceso intrusivo, estamos hablando de los batolitos. Si nosotros vamos subiendo, vamos a encontrar algunas rocas que tienen la forma como si fuera un hongo. Estos se llaman lacolitos. Ahora, su función no solamente es tener esa forma, sino que si el lacolito sobresale en la superficie, puede formar lo que nosotros conocemos como estribaciones andinas o cerros. También tenemos otras formas o rocas ígneas, porque están dentro de lo que vendría a ser la corteza y encima son producto del magma, como es el facolito. El facolito es lo contrario a un lacolito. Igual que también lo es el lopolito. El hongo del lacolito parece que estuviera de manera inversa. Depende de si es facolito o lopolito de la función que cumplen y también dónde se encuentran. Los facolitos generalmente están más pegados a la superficie y los lopolitos en el término medio de la corteza. Hay también otras rocas intrusivas. Vamos a ver nosotros una especie de tiras de manera vertical que se conocen como diques.
Pero a esta tira de manera vertical también vemos como pequeñas ramificaciones. Estas pequeñas ramificaciones se conocen como sills. Ahora, lo que vemos allí no son necesariamente dibujos o el magma que viaja, sino son rocas ígneas, rocas magmáticas. ¿Por qué tienen estas formas graciosas o curiosas? Es por el mismo magma, que ha querido salir, pero no ha logrado sobrepasar la superficie. Entonces, todas las rocas que están dentro de la superficie en un volcán y son provocadas por el magma, le decimos nosotros proceso intrusivo. Y cuando estas rocas salen o se manifiestan con lava, movimientos, fuego, entre otros, nosotros le vamos a llamar proceso extrusivo. Ahora, como nosotros podemos recordar también, según lo que pudimos ver en la primera parte, habían dos tipos de procesos en que se unían o se juntaban las placas. Uno era la divergencia y el otro era la convergencia. Cuando hablábamos de divergencia, hablábamos de dorsales. ¿Y qué decíamos que tenían las dorsales? Contenían magma, por eso formaban islas volcánicas. Entonces, hay dos formas en que se producen los volcanes, por divergencia y por convergencia. Por divergencia son las dorsales que afloran a la superficie y por convergencia, ¿qué vendrían a ser? A la hora que se juntan la placa oceánica y la placa continental, forman los famosos volcanes que nosotros vemos en la superficie. Por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos el Misti, tenemos el Coropuna. Estos son vistos en la superficie mientras que los otros están en el fondo oceánico. Son los dos tipos de formación que tiene un volcán, divergencia y convergencia. Y como anunciamos al inicio, ¿cuál es la diferencia entre hablar de vulcanismo y magmatismo? Algunos consideran que cuando estás hablando del proceso interno o intrusivo, no estás hablando de vulcanismo, estás hablando de magmatismo, porque estás hablando del magma en sí. En cambio, cuando ya estás hablando del proceso extrusivo, donde el magma aflora con diferentes formas o manifestaciones, estás hablando de vulcanismo. Entonces, ahí terminamos nosotros esta segunda parte que conocemos como vulcanismo y magmatismo.